Gracias a Dios por esta nueva y hermosa oportunidad que el Señor nos regala para continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, o como siempre se lo está mencionando, como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. En esta oportunidad vamos a concluir el capítulo 11 en su cuarta parte. Pero antes vamos a recordar un poquito de lo que habíamos hablado la semana anterior con relación a Bernabé, en donde, movido por el Espíritu Santo, él fue en busca de Saulo de Tarso para que precisamente le ayudara en este maravilloso ministerio que se estaba desarrollando en esta región. A los discípulos se les llamó también cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, es otro de los puntos que hoy estaremos tratando para ver exactamente cuál fue la razón o cómo se dio todo esto de este término que se utilizó en esta región para referirse a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no fue hasta estos años en la iglesia de Antioquía de Siria que el nombre cristiano se asoció con los seguidores de Jesús. Antes no se lo conocía este término. Pero vamos a ver si fue la primera vez en la que se le llamó cristianos. Ahora vamos a relacionar, haciendo un resumen muy pequeño, en base a cómo fueron mencionados o cómo se referían a ellos. Uno de los términos que hasta lo utilizó Jesús por muchas ocasiones es la palabra discípulos. Habían sido llamados discípulos eh, y como referencia tenemos Hechos capítulo 6, versículo 1, en donde dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones en los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta palabrita que se está refiriendo directamente a los seguidores de Jesucristo. Habían sido llamados también santos. Y como referencia, Hechos 9:13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas situaciones como acerca de este hombre se han dado, cuando cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén. Aquí se refiere precisamente a Saulo de Tarso, cuando Jesús autorizaba para que Ananías vaya y bendiga a Saulo de Tarso. Entonces, él no podía concebir de que una persona que hacía daño a los seguidores de Jesús, ahora él se aparte justamente de aquellas personas que iban a predicar la palabra de Dios. Pero como le decía, aquí se refiere a Ananías, dice, como cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Entonces, esta es otra de las expresiones utilizadas para referirse a los seguidores de Jesús. Habían sido llamados creyentes, y como respaldo tenemos Hechos capítulo 5, versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces, los que creían en Jesucristo o los creyentes en Jesucristo o en el Señor eran también denominados como los seguidores de Jesús. Habían sido llamados hermanos, término que hasta hoy lo utilizamos con mucha frecuencia. Está respaldado en Hechos capítulo 6, versículo 3, en donde dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Es donde iban a poner más diáconos, más personas que ayuden en esas labores. Había sido llamado también testigos.
según Hechos capítulo 5, versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Entonces, los verdaderos testigos, ¿no es cierto?, eran precisamente los seguidores de Jesús, y que hoy nosotros también somos considerados como testigos de Jesucristo, testigos de Dios, testigos del Espíritu Santo, los verdaderos testigos. Habían sido llamados seguidores del camino, otro término que se utiliza y está como constancia en Hechos capítulo 9, versículo 2, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Se refería precisamente, el término que ellos utilizaban era a los del camino, en lugar de decir a los de Jesús, a los de Jesucristo. Los relacionaban con este término a los del camino. Entonces allí tenemos nuevamente eso. Y posteriormente, ¿por qué? Hasta donde nosotros hemos llegado en el capítulo 11 del libro de Hechos, este término todavía no se lo conocía. Por eso se menciona acá y dice a futuro, serían llamados nazarenos. Y esto lo tenemos como respaldo en Hechos capítulo 24, versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Es entonces refiriéndose hoy los judíos a Pablo, como él estaba realizando un movimiento muy fuerte, y los menciona aquí como la secta de los nazarenos. Hasta aquí nosotros podemos ver precisamente los diferentes nombres que se adoptan o que los ponen mejor, ¿no es cierto? Las diferentes personas de los diferentes tiempos. Ahora, serían llamados cristianos, y es lo que estamos regresando al punto inicial de de esa parte del capítulo 11. Y decíamos que precisamente cómo nace este término de cristianos. Si nosotros vamos a la raíz misma, en el latín, la terminación ian significa el partido de. Por lo tanto, un cristiano era del partido de Jesús o de Jesucristo. Decir cristianos era más o menos como decir jesuitas o personas de Jesús, describiendo a las personas asociadas con Jesucristo. Entonces, es allí, ¿no es cierto?, como nace esta palabra, pero lo importante es saber quién realmente lo pone. También, para tener más claro este punto, vemos que los soldados bajo ciertos generales en el ejército romano se identificaban por el nombre de su general, agregando este término ian al final. Un soldado bajo César se llamaría a sí mismo un cesariano. Por lo tanto, los soldados bajo Jesucristo podrían ser llamados cristianos. Y decíamos, ¿de dónde nació todo esto? En Antioquía de Siria, probablemente usaron el término cristianos para burlarse de los seguidores de Jesús. Y es allí que en Antioquía esta parte, esta región era famosa por su prontitud en burlarse e insultar a los demás. Pero como las personas de Antioquía llamaron a los seguidores de Jesús las personas de Jesús, los creyentes apreciaron tanto el título que se quedó así. Y de la misma manera, al mencionar o decir cristianos, ellos recibían de tal forma que no se ofendieron. El ser llamados cristianos por primera vez tendría que hacernos pensar que es el nombre
que deberíamos haber adoptado desde el principio. Porque la primera identidad ahora sería ser llamados cristianos en lugar de cualquier otro término. Hoy los cristianos deben estar dispuestos a tomar por lo menos la idea del título, como las personas de Jesús. Y también deben ser dignos de ese nombre, en lugar de reclamar cualquier otro título como católicos, romanos, protestantes, carismáticos y cualquier otro término. No deberíamos nosotros identificarnos de tal manera. Lo que debe ser es que nosotros primero deberíamos ser llamados cristianos. Ese es el término que nosotros deberíamos siempre adoptarlo. Más adelante, y que propiamente son los últimos versículos, versículos 27 al 30, a una palabra profética anuncia un gran hambre. Y es allí donde, posterior a todo esto, dice la palabra de Dios, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. No sabemos exactamente cómo Ágabo daba a entender por el Espíritu que venía esta gran hambre. No se lo detalla en la palabra, pero los cristianos que escucharon esta profecía la tomaron en la palabra seriamente y de forma muy generosa se prepararon a proveer por la necesidad venidera. Entonces, los discípulos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Podemos ver que estos eran realmente discípulos y cristianos, porque dieron generosamente para satisfacer la necesidad. Dieron cada uno conforme a lo que tenía. Probablemente es allí también en donde podemos ver esa unión, en donde utilizan en la palabra cristiano. Esto significa que dieron conforme a los recursos que tenían. Los que tenían más dieron más, probablemente refiriéndose a dádivas relativas a sus recursos. También significa que dieron conforme a la fe que tenían, confiando que su regalo a la obra de Dios fue una inversión digna en su reino y no una pérdida. Esto es muy importante darnos cuenta que definitivamente el momento en que nosotros damos para la obra es de gran bendición, porque la palabra de Dios también dice que Dios no es deudor de nadie. Todo esto significa que determinaron dar. Lo importante es esto, determinar, entregar, dar. ¿Por qué? Si una persona duda, si una persona no determina dar, a menudo nunca lo hace. Entonces, más adelante también dice, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué es lo que sucede? Que toda esta congregación, todos aquellos que estaban allí, dice, lo tenían en alta estima y tanto a Bernabé como a Saulo, que entre ellos evidentemente eran parte del grupo, pero el hecho es de que fue confiado el dinero de de este propósito de entregar a Pablo y a Bernabé y a Saulo. Dice, hasta donde yo sé, es un comentario de Boyce, dice, hasta donde yo sé, este es el primer acto de caridad de esta naturaleza en toda la historia registrada. Una forma en que las personas coleccionaban dinero para ayudar a otras. Con razón se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es por eso, ¿no es cierto?, que decía yo también anteriormente. Definitivamente, ellos utilizaron un término porque veían el testimonio de cómo Jesús, como nuestro Señor Jesucristo, hacía por los demás, y ellos estaban precisamente dando testimonio de el amor que tenían para con los demás. Solamente tuvieron la profecía de que iba a haber un gran hambre y ellos unieron esfuerzos y recursos para ayudar a los demás. Hasta aquí llegamos en el capítulo 11. Dios permita, en el próximo capítulo
estaremos viendo otro término.